Bueno, buenas. Acá finalmente llegamos a Ámsterdam. Estamos acá en este lugar imponente que es la estación central. Vinimos a pasar un día en la ciudad para mostrarles un poco de los lugares más importantes y además es un poco especial para nosotros porque venimos a encontrarnos con Nacho. Nos vamos a reencontrar con Nacho y bueno, y les vamos a ir mostrando un poquito todo lo que vayamos visitando. Bueno, Nacho es nuestro hijo y lo vamos a encontrar acá. Bueno, acá empezamos este viaje. Vamos a estar todo este día en Ámsterdam. Vamos a visitar los lugares más turísticos y conocidos porque va a ser un video de los principales atractivos turísticos de Ámsterdam en un día. Yo lo hago, dame, voy a... Ahora estamos en el tren que te lleva del aeropuerto de Schiphol a la estación central, en el centro de Ámsterdam. Tarda aproximadamente unos 15 minutos y una vez que lleguemos ahí vamos a empezar a recorrer y a mostrarles. Nos vemos en unos minutos. Tiene que decir quién es. Yo soy Ignacio, el hijo de Gustavo, el protagonista de los videos que ustedes ven. Me voy a estar sumando a la serie de videos por este tiempo hasta que nos separemos cuando ellos vuelvan para Argentina. Un saludo. En la foto del encuentro. Estamos caminando desde la estación central hacia la Plaza Dam, que es la plaza principal de la ciudad, donde está el Palacio Real y bueno, hay mucho movimiento turístico que ya vamos a ir viendo. Nos vemos. El barrio rojo de Ámsterdam nació en el siglo XIV, cuando esta era una zona de marineros. Hoy combina vitrinas, coffee shops y la iglesia más antigua de la ciudad, la Oude Kerk, consagrada en 1306. Bájate el paraguas porque no se te ve. Te podés quedar por acá, no hace falta tan lejos. Bueno, la verdad que es muy raro ver un templo medieval como estos en el medio de un barrio que es conocido totalmente por lo contrario a lo que significa un templo. Yo lo hago, dame, voy a... Estábamos caminando, Se perfecto, largó había una como una tormenta terrible. todo divino, de golpe se puso todo gris, oscuro y así estamos. Sí. Todo mojado, llovía bastante, ahora parece que está frenando, pero bueno. Si no tenés un paraguas, la verdad que no hay lugar donde encontrar refugio, porque no hay techitos, no hay casas con techos ni nada donde te puedas refugiar, así que eso, paraguas o mojarse. Mira qué lindas las luces de colores. Sí, las luces de colores. A esta hora son lindas, a la noche significan otra cosa. Entramos a la Basílica de San Nicolás. La basílica se inauguró en 1887 y está dedicada a San Nicolás, que es el
patrono de los marineros. Durante siglos los católicos tuvieron que celebrar misas en casas clandestinas porque el protestantismo era la religión oficial. Esta basílica marcó el regreso visible del catolicismo a la ciudad. La entrada es gratuita, abre todos los días de 11 a 16 y los mediodías suele haber conciertos de órgano gratuitos. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo a uno de los parques más importantes que hay en Ámsterdam. Estamos caminando por una zona un poco comercial, por unas calles internas que la verdad que están muy lindas, que después más adelante te sacan al parque que van a ver. Así que bueno, Mira esa casa, Nacho, nos vemos que ahora. está toda torcida. Bueno, estamos en la zona del barrio rojo, que también es barrio chino. Bueno, ahora estamos caminando hacia el parque por la misma zona por la que estábamos hace unos minutos, con lluvia torrencial. Y lo que se puede ver, o sea, no sé si se ve bien el cielo, es la cantidad de cambios de clima que hay en esta ciudad en un solo día, es en cuestión de horas. En un lapso de 2 horas pasamos de tener nubes a lluvia torrencial, ahora sol, que si estás en donde pega el sol, es más, tenés calor. Entonces, nada, es un dato a tener en cuenta a la hora de salir a la calle. Esta es la misma iglesia donde estábamos hace unas horas y está el cielo totalmente despejado. Pero bueno, otra de las cosas interesantísimas que tiene esta ciudad. Bueno, estamos en la Plaza Dam, es la plaza más importante de Ámsterdam, es el corazón de la ciudad desde el siglo XIII. Acá se construyó la presa que le dio el nombre a la ciudad. La presa se llamaba Amstel y Dam se dice a la presa, así que Amsteldam es el inicio del nombre de la ciudad. El Palacio Real, que está atrás, fue inaugurado en 1655. Como ayuntamiento originalmente, pero en pleno siglo de oro neerlandés, en 1808, Luis Bonaparte lo convirtió en Palacio Real y es monumento nacional desde 1956. Y este es el monumento a los caídos de la Segunda Guerra.
ahora vamos a conocer el mercado de flores de Ámsterdam, que es un mercado flotante, el único en el mundo de esas características. El mercado de flores funciona desde 1862 en el canal Singel, que en la Edad Media era el límite de Ámsterdam. Los viveros traían sus plantas en barcazas y vendían directamente desde el agua. El tulipán, símbolo holandés, en realidad llegó desde Turquía en el siglo XVI. En el siglo XVII se desató la famosa tulipomanía, la primera burbuja financiera de la historia. Algunos bulbos llegaron a costar lo mismo que una casa antes de que estallara la crisis en 1637. Hoy se venden bulbos certificados para viajeros, además de recuerdos como quesos suecos. Aunque cada vez hay menos flores frescas, sigue siendo un paseo colorido y fotogénico. Visitamos también el Bijenhof, que fue fundado en la Edad Media. Acá vivían las beguinas, que eran mujeres laicas dedicadas a la caridad. Sus casas son de las más antiguas, incluyendo una de madera del siglo XV. Ahí viene de vuelta. Las iglesias hay una enfrente de otra y son totalmente diferentes, de diferentes religiones. Súper interesante. Una es protestante y la otra es católica. Es increíble como cuando pasás la puertita, venís de unas calles llenas de barcitos, con mucho ruido y hay un silencio total. Son todas unas casitas, todo lindo, todo cuidado, se escuchan los pajaritos. No, es increíble. Y otra cosa súper rara es que hay una iglesia enfrente de otra. El Magerebrug, o Puente Delgado, existe desde 1691, aunque el actual es de 1934. Su nombre viene de que el puente original era tan estrecho que apenas podían cruzar dos personas a la vez. Es un puente levadizo de madera sobre el río Amstel y de noche se ilumina con más de 1200 lámparas, lo que lo convierte en uno de los lugares más románticos de Ámsterdam. La Museumplein, o Plaza de los Museos, se urbanizó a finales del siglo XIX junto al Rijksmuseum.
Hoy es el centro cultural de Ámsterdam, rodeado por el Rijksmuseum, el Museo Van Gogh y el Stedelijk de arte moderno. Durante años tuvo las famosas letras Hay Ámsterdam, que se retiraron en 2018 por el exceso de turismo. En verano es un lugar de picnic y conciertos al aire libre, y en invierno el estanque frente al Rijksmuseum se transforma en pista de patinaje. Es un punto ideal para descansar y disfrutar del ambiente, aunque no se entra a los museos. Bueno, llegamos al Rijksmuseum. Es un museo que conserva más de 1 millón de objetos, incluyendo obras maestras de Rembrandt y de Vermeer. El Museo Van Gogh, que está a unas cuadras de acá, muestra 200 pinturas del artista y más de 500 dibujos. Además, hay otros museos en la zona que son famosos y también hay de arte moderno. La plaza, que está aquí al lado, también es escenario de conciertos y celebraciones. ¿Qué te pareció el Rijksmuseum? Me encantó, muy, muy interesante. Muy recomendable. Hay montones de obras. Es uno de los museos más grandes Es de enorme, Europa. es enorme. Vengan con tiempo. Muy famoso este lugar porque vienen los jubilados. ¿Los quiénes? Los jubilados. Ah, mira, hay un vivero. Es un riesgo total, mirá cómo te mojás. El centro de Ámsterdam se recorre muy bien a pie, pero la ciudad es famosa por sus bicicletas. Hay casi una por habitante y siempre tienen prioridad en las calles. Otra opción práctica es el tranvía, que conecta a las principales zonas turísticas, y detrás de la estación central salen ferries gratuitos que cruzan el río Ig hacia el norte de la ciudad. Para las distancias largas y para descansar los pies, los barcos por los canales son una forma distinta de ver la ciudad.
Bueno, estamos en el barrio de Jordán. Es un barrio que era un barrio obrero desde el siglo XVII. En este barrio, que actualmente es un barrio bohemio, está la casa de Ana Frank, que es donde estamos. Es el lugar donde ella vivió entre 1942 y 1944. Ana en este lugar escribió su diario Escondida de los nazis. El libro se publicó en 1947 y se tradujo a más de 70 idiomas. Es uno de los testimonios más leídos del Holocausto. En este lugar se hacen visitas guiadas en un museo que se construyó al lado de la casa, que se mantiene como era en ese momento y se puede visitar dentro del museo. Así que bueno, es muy recomendable y un lugar muy fuerte y emocionante, vale la pena visitarlo. Hay que sacar las entradas con mucho tiempo de anticipación y por internet, porque hay que hacerlo varios meses antes. Bueno, nos vemos. Bueno, una paradita técnica después de la lluvia, la fresca, ahora salió el sol, una dona y seguimos. Las únicas donas que le compiten a las de Dunkin' Donuts son las de Krispy Kreme, que están muy cerca de ganarles, pero son espectaculares estas. Bueno, así termina este día express en Ámsterdam, recorriendo los principales lugares. Un día intenso, caminamos un montón, pero nada, fue hermoso compartirlo en familia. No, bueno, la verdad que muy lindo. Yo antes de que lleguen estos días estuve solo, pero es más lindo, más divertido recorrerlo en familia. Así que nada, ya se termina esta parte acá en Ámsterdam y después, bueno, verán los próximos destinos. Estén atentos a nuestra próxima parada. No se olviden de suscribirse al canal, de darle un like al video y de hacer comentarios de todo lo bueno y de todo lo malo que vieron en este video. Un saludo. Algo. Bueno, estamos acá a la salida del Schiphol, del aeropuerto. Estamos en la zona de los shuttle. Si ustedes eligen quedarse en alguno de los hoteles de la zona del aeropuerto, tienen la posibilidad de tomarse los free shuttles que los llevan hasta el hotel. Cada uno viene identificado con el nombre del hotel, así que es una buena opción.